Bienvenido a una nueva reflexión y hoy está dedicada a las elecciones de Colombia el pasado domingo 29 de octubre. Veo a muchas personas muy contentas, las escuché en estos días, personas que hace año y algo más, cuando triunfó Gustavo Petro, decían, ojalá le vaya bien. Es tiempo de una gran hipocresía. La hipocresía es una de las artes para amordazar la verdad. La hipocresía tiene sus ventajas, porque por un lado simula un pensamiento que no se tiene y disimula un interés. Y en tiempos de hipocresía, pocas personas se dan cuenta que la están exhibiendo. No estoy tan de acuerdo con el derrotismo que han manifestado algunos integrantes del pacto histórico que he escuchado, no los he escuchado a todos, solamente algunos he buscado pues en YouTube especialmente las declaraciones y los análisis de las elecciones. No estoy muy de acuerdo con ese derrotismo porque cuando hay unas elecciones está la carga emocional del corto plazo, que las personas se fijan solamente en la campaña electoral que condujo a unos resultados. Las campañas deberían, los resultados de unas elecciones deberían también servir para mirar lejos hacia atrás. Y quiero mencionar tres elementos bien notorios para esta reflexión sobre ese largo plazo que se puede observar hacia atrás desde los resultados de estas elecciones. El primero, quizá el que más ha exhibido, ha manifestado su alegría y su contento, la prensa tradicional. La prensa, algunos han dicho que ha desinformado. No creo tanto. La prensa no es una abstracción. Cuando uno habla de la prensa, piensa que se está refiriendo al periodista que presenta unas noticias. Él o ella es una persona que tiene que estar sintonizada, sintonizado, alineado con los intereses de unos propietarios de los medios de comunicación que llamamos prensa. Esos propietarios han progresado, por algo están ahí, han podido acumular lo necesario para poder comprar unas licencias que les permita transmitir los noticieros y todo lo demás. Si uno ha progresado en un país en donde la desigualdad crece continuamente, aun cuando ya también por ahí hay un informe de una entidad de estas bancarias, creo, que no hay tal desigualdad, que no somos el país más desigual del mundo, sino que ocupamos un puesto de pronto unos poquitos arriba, pero que no somos el más desigual. Bien, a ellos les preocupa solamente van a actuar el día que seamos el más desigual, ¿no? Todo parece indicar. Entonces digo, si unas personas que posiblemente ya van en la tercera o cuarta generación han progresado en un país como estos,
en donde la injusticia, la desigualdad crece, es decir, el statu quo les ha beneficiado, pues evidentemente ellos no es que sientan que desinforman, están defendiendo el statu quo en el cual han progresado durante décadas. Eso es pues más que obvio. Eso no es desinformación, eso es simplemente entender su mentalidad, entender la manera como ellos creen que si han progresado es porque el país va bien, y va bien, con algunos errores, con algunos defectos, como siempre dicen, que es una democracia con defectos. Esa es una frase que utilizan para decir que los defectos no impiden que vayamos bien, simplemente es que vamos a un ritmo muy lento, pero para ellos es el ritmo que debe ser, porque primero está el progreso de ellos. Entonces ellos simplemente están defendiendo el statu quo y por eso pues se les ve tan contentos ya a los periodistas porque saben que sus jefes, sus propietarios, las personas dueñas de estos medios, pues han respirado con cierta tranquilidad, con esos resultados que ellos interpretan así. De la misma manera, ellos han estado actuando en contra de las reformas que ha planteado el gobierno del presidente Petro, las reformas de la salud, de la educación, del trabajo, todas les parecen precisamente que atentan contra el statu quo. No les interesa si son buenas o malas. Quizá yo que participé en la reforma de la salud hace 30 años, no recuerdo un debate similar al actual sobre la reforma de la salud. Es más, en esa época, y estoy seguro, ni la entendían, pero la aplaudieron, porque beneficiaba los intereses de los propietarios y de digámoslo, los grupos, familias, personas, como se quieran llamar ellos mismos, que han progresado en Colombia bajo el statu quo que se ha ido creando. Entonces, la hipocresía, como digo, les ha servido para simular una posición en la que ojalá le vaya bien a Petro, pero están realmente disimulando y armando una información para defender el statu quo. Y aquí se conecta con el otro punto que quiero destacar, que es el de la violencia, la inseguridad. Colombia, el capítulo que he analizado a lo largo de las pasadas reflexiones de violencia es del que comenzó hace 75 años con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que coincide con digámoslo, la generalizada idea de que era un socialista, un comunista. De ahí para atrás hay 1000 razones para explicar también la violencia. Entonces la violencia, de la manera en que la han presentado, y como les digo, yo no creo que desinformen intencionalmente, es que ellos ven el país así, ellos así lo entienden y así lo ven. La violencia antes del presidente Gustavo Petro era un lunar en la nación. El que hubieran asesinado a la totalidad de los miembros de la UP o a la mayoría, para que no crean que estoy mintiendo al decir la totalidad, porque algunos sí se salvaron al escapar a otros países como en el exilio. Entonces, eso fue un hecho presunto, porque siempre que se habla de eso piden pruebas. Entonces, habría uno, en una conversación tendría uno que ir a una sepultura, ¿no? Extraer a la persona, probar que esa persona tenía un carnet de la UP para en una conversación casual poder demostrar que sí era un miembro de la UP. No se
permite decir que fueron miles. Cuando se asesinaban a líderes sociales, se decía que eran amigos de las guerrillas. Ahora resulta que sí son crímenes y que se ha exacerbado la violencia. Hasta la Fiscalía he visto por ahí preocupada por los líderes sociales, preocupadas por la inseguridad de las ciudades. Es decir, parecería, y esa es una manera de actuar, para eso son los medios de comunicación, allá él, el que no tenga un ojo y un oído crítico, y entonces la violencia parecería como que se exacerbó con el gobierno del presidente Petro. Y ese es un hecho que realmente debe influir en las elecciones, sin duda. Yo creo que si lo recordamos lo que sucedió cuando el proceso de paz del presidente Pastrana, que las FARC aprovecharon para de una manera arrogante, de una manera hostil, de una manera vulgar también, aumentar el nivel de violencia, los secuestros, etcétera, las pescas milagrosas, que hizo que las personas, ante el hastío de esa violencia y esa arrogancia, como digo, eligieran en una primera vuelta a una persona como Álvaro Uribe, que resultó ser un hombre de derecha. Posiblemente esta violencia actual, tal como la están presentando, haga parecer a Álvaro Uribe dentro de 2 años como un hombre de centro derecha, porque surgirá alguien a la derecha de Álvaro Uribe. Ese va a ser eso es lo que empiezan a crear con la prensa, con la edición de sus noticias. Y el tercer punto es el de uno que me toca a mí mucho, que es el de los medicamentos. En estos días y varias semanas están aterrados los periodistas con la escasez de medicamentos. Hoy veía en el noticiero una lista, creo que cupo en la mitad de la pantalla la lista de los medicamentos, que todos son importantes, por supuesto, pero la lista era relativamente corta sobre la escasez de los medicamentos. Conté ahí rápidamente, creo que 5 o 10 minutos, la noticia de escasez de medicamentos. Yo quiero contarle a usted, si usted no es de este campo de la salud, cuando uno estudia medicina, lo que menos hay es medicamentos para los pobres. Yo dirigí un hospital en donde recuerdo que las personas tenían que cruzar la calle para ir a comprar los medicamentos, las jeringas, las gasas. Y no recuerdo nunca que un periodista llegara al hospital o llegara a los hospitales donde uno estaba en algún pueblo y preguntara por el inventario de medicamentos, por lo grave que era la situación de los pobres sin medicamentos. Son tiempos de hipocresía. Si otro fuera un gobierno que estuviera a favor del statu quo, no dudo que la preocupación por la escasez de medicamentos fuera ajena a la programación de las noticias en este país. Son tiempos de hipocresía, por eso pienso que el derrotismo no puede ser la postura actual del pacto histórico, porque los frentes sobre los que tiene que combatir con sus ideas y con sus logros sociales, se crecen. Es momento de más bien aquilatar los ideales sociales y mejorar el impulso con el que se quieren implantar, llevar, proponer, discutir, porque las necesidades siguen siendo las mismas, porque la hipocresía precisamente es una de las artes para amordazar la verdad. Continuaremos en estas reflexiones. Muchísimas gracias.